Por secretaría se designará lectura al decreto de convocatoria. Juan 2 de junio de 2014. Dice, considerando los alcances del artículo 98 de la Ley Orgánica de las Municipalidades, la señora Presidenta del Honorable Consejo Deliberante de Juan, en uso de sus facultades, sanciona el siguiente decreto número 11/14. Artículo 1. Convócase al Honorable Consejo Deliberante de Juan, Asamblea de Concejales y Mayores Contribuyentes para el día miércoles 11 de junio de 2014 a las 20 horas, en el recinto del Honorable Consejo Deliberante de Juan, a fin de considerar el siguiente orden del día. 1. Proyecto de ordenanza modificando capítulo 2 de la ordenanza impositiva vigente. Tasa por alumbrado público, artículo 4, punto 1, inciso A, B, C, D, E y F. Artículo 2. Regístrese, comuníquese y cumplido archívese. Dado en la sala de la Presidencia del Honorable Consejo Deliberante de Juan, a 2 días del mes de junio de 2014. Antes de comenzar con el tratamiento del orden del día, omití decir que la concejal Claudia Brown está ausente con aviso para la sesión del día de la fecha. Comenzamos con el orden del día. Punto número 1. Proyecto de ordenanza modificando capítulo 2 de la ordenanza impositiva vigente, tasa por alumbrado público, artículo 4, punto 1, incisos A, B, C, D, E y F. Artículo 1. Modificar el capítulo 2 de la ordenanza impositiva, tasa por alumbrado público, artículo 4, punto 1. Los incisos A, B, C, D, E y F quedando redactado de la siguiente manera. A. Corresponde al servicio de alumbrado público de la localidad de Juan. Categoría de iluminación residenciales. De 0,80 kW, cargo fijo 37.5, porcentaje sin energía 7.10. Más de 80 kW, cargo fijo 31.5, porcentaje 7.10. Comerciales. 37. 37.5. Comerciales de 0 a 250 kW, 96, cargo fijo 11.3 porcentaje. Entre 251 y 700 kW, 96, cargo fijo 8 de porcentaje. Más de 700 kW, cargo fijo 96, 5 de porcentaje. Industriales de 0 a 200 kW, 160 de cargo fijo, 8 de porcentaje. Entre 250 y 25.000 kW, 160 de cargo fijo, 5 de porcentaje. Más de 25.000 kW, 160 de cargo fijo, 3 de porcentaje. Gobierno e instituciones, 80 de cargo fijo, 8 de porcentaje. B. Corresponde al servicio de alumbrado público de la localidad de Argentina. Categoría de iluminación residenciales. De 0 a 80 kW, cargo fijo 30, 5 de porcentaje. Más de 80 kW, 30 de cargo fijo, 5 de porcentaje. Comerciales. De 0 a 250 kW, 80 de cargo fijo, 8 de porcentaje. Entre 251 y 700 kW, 80 de cargo fijo, 5 de porcentaje. Más de 700 kW, 80 de cargo fijo, 3 de porcentaje. Industriales, de 0 a 250 kW, 160 de cargo fijo, 8 de porcentaje. Más de 250 kW, 160 de cargo fijo, 3 de porcentaje. Gobierno e instituciones, 80 de cargo fijo, 8 de porcentaje. C. Corresponde al servicio de alumbrado público de la localidad de Villa Iris. Categoría de iluminación residenciales. De 0 a 80 kW, 25 de cargo fijo, 5 de porcentaje. Más de 80 kW, 25 de cargo fijo, 5 de porcentaje. Comerciales. De 0 a 250 kW, 70 de cargo fijo, 5 de porcentaje. Entre 251 y 700 kW, 70 de cargo fijo, 2.5 de porcentaje. Más de 700 kW, 70 de cargo fijo, 1.25 de porcentaje. Industriales, de 0 a 250 kW, 135 de cargo fijo, 8 de porcentaje. Más de 250 kW, 135 de cargo fijo, 3 de porcentaje. Gobierno e instituciones, 67 de cargo fijo, 8 de porcentaje. D. Corresponde al servicio de alumbrado público de la localidad de Bordenado. Categoría de iluminación residencial
residenciales de 0,80 kW, 20 de cargo fijo, 5 de porcentaje. Más de 80 kW, 20 de cargo fijo, 5 de porcentaje. Comerciales de 0 a 250 kW, 55 de cargo fijo, 8 de porcentaje. Entre 251 y 700 kW, 55 de cargo fijo, 5 de porcentaje. Más de 700 kW, 55 de cargo fijo, 3 de porcentaje. Industriales de 0 a 250 kW, 110 de cargo fijo, 8 de porcentaje. Más de 250 kW, 110 de cargo fijo, 3 de porcentaje. Gobierno e instituciones, 55 de cargo fijo, 8 de porcentaje. Corresponde al servicio de alumbrado público de la localidad del 17 de agosto. Categoría de iluminación, residenciales de 0,80 kW, 22 de cargo fijo, 5,4 de porcentaje. Más de 80 kW, 22 de cargo fijo, 5,7 de porcentaje. Comerciales de 0 a 250 kW, 60 de cargo fijo, 5,4 de porcentaje. Entre 251 y 700 kW, 60 de cargo fijo, 2,7 de porcentaje. Más de 700 kW, 60 de cargo fijo, 1 de porcentaje. Industriales de 0 a 250 kW, 120 de cargo fijo, 8 de porcentaje. Más de 250 kW, 120 de cargo fijo, 3 de porcentaje. Gobierno e instituciones, 60 de cargo fijo, 8 de porcentaje. Corresponde al servicio del Estado público de la localidad de Felipe Solano. Categoría de iluminación residencial de 0,80 kW, 25 de cargo fijo, 5 de porcentaje. Más de 80 kW, 25 de cargo fijo, 5 de porcentaje. Comerciales de 0 a 250 kW, 67 de cargo fijo, 8 de porcentaje. Entre 251 y 700 kW, 67 de cargo fijo, 5 de porcentaje. Más de 700 kW, 67 de cargo fijo, 3 de porcentaje. Industriales de 0 a 250 kW, 135 de cargo fijo, 8 de porcentaje. Más de 250 kW, 135 de cargo fijo, 3 de porcentaje. Gobierno e instituciones, 67 de cargo fijo, 8 de porcentaje. Artículo segundo, modificar el artículo 72 del capítulo 3 de la ordenanza fiscal vigente, tasa para el alumbrado público, quedando redactado de la siguiente manera. Artículo 72. En caso de baldíos y casas desocupadas, el pago se efectuará directamente en la municipalidad en 6 anticipos o cuotas, cuyos vencimientos operan en la fecha establecida para el primer vencimiento de la tasa descrita en el capítulo 1, como así también las partidas edificadas ubicadas en la localidad de Felipe Solano. Artículo 3. Mantener sin modificación los artículos 68, 69 y 70, título 2, capítulo 2, artículo 71, capítulo 3, capítulo 4 y 5 de la ordenanza fiscal vigente, tasa por alumbrado público. Artículo 4. Sí, tiene la palabra el concejal Piche. Esta modificación de esta tasa en realidad surge por pedido de contribuyentes, basado fundamentalmente en la inequidad que existía en el sistema anterior, o sea, que está vigente en este momento, porque se pagaba un valor, una tasa fija muy bajo y un porcentaje basado en el consumo de la energía de cada contribuyente. Porcentaje alto que por ejemplo, en La Reguera o en Puan se pagaba un contribuyente promedio que consume más de 80 kW. Nosotros sabemos que en nuestras casas cualquiera que tiene una heladera consume 70 o 80 kW, o sea que estamos por encima de este valor. En el caso de Puan estaba pagando el 52,2% sobre el consumo. La verdad que estaba basado en una capacidad contributiva y en una inequidad muy grande. ¿Por qué? Porque la tasa en realidad es el pago de un servicio que se presta. En este caso, el servicio de alumbrado público es el mismo
para el frentista que vive en el centro de la cuadra o en el que vive en el terreno de al lado, con la diferencia que uno puede pagar 120 pesos de alumbrado público porque consume mucha energía y el vecino que está separado por una línea imaginaria que es la medianera paga 30 pesos por el mismo servicio, la misma vereda, la misma farola, la misma manzana. Entonces creímos importante modificar este sistema para que haya una mayor equidad, manteniendo la fórmula del sistema de cobro. Ustedes habrán visto que la tasa pasa a tener un costo fijo mayor y un porcentaje sobre el valor kilowatt muy bajo. Eso hace que un contribuyente que consume 200 kilowatts, por ejemplo en el caso de, no sé, Carrera, que consume 200 kilowatts, va a pagar un valor de 30 pesos de cargo fijo y el 5% del valor kilowatt. El 5% de un contribuyente promedio está alrededor de los 200-220 kilowatts, lo que daría un valor de 10 kilowatts, un valor de 30 centavos, estaría pagando 3 pesos por el consumo, lo que antes representaba a lo mejor 30 o 35 pesos sobre el consumo. Esto está basado fundamentalmente en que el gobierno nacional tiene en carpeta el proyecto de quitar los subsidios a la energía. Si además de tener un alto porcentaje sobre el consumo de energía, todavía tenemos un aumento del valor del kilowatt, haría que el contribuyente tuviera que pagar una tasa de alumbrado público altísima, además de inequitativa. Con esta modificación tratamos de que esa tasa sea equitativa para todos, bajando el porcentaje y manteniendo la fórmula. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un sistema de cobranza en general hecho por las cooperativas. Hace un mes se terminó de hacer el convenio con la cooperativa eléctrica de Arreira, que era la que faltaba entrar en el sistema, y queda solamente la cooperativa Felipe Sola que se está conversando sobre el tema. Esa fórmula ya está instalada dentro del sistema operativo de las cooperativas y modificar un sistema operativo implica un costo muy alto para las cooperativas. Por eso mantenemos el sistema de esta fórmula. Esta fórmula nos da la posibilidad de seguir modificando si fuera necesario, aumentando el valor fijo o dejándolo y achicando al mínimo el porcentaje sobre el consumo de kilovatio. Eso nos daría la posibilidad de llegar casi a una tasa fija, un valor fijo. Dejamos un porcentaje de valor kilowatt porque creemos que estaría compensando parte de la variación por inflación. Nosotros tenemos una variación por inflación de los artículos que se utilizan en el alumbrado público que no son los más comunes y no están incorporados seguramente en la lista de elementos que contempla el INDEC. Nosotros tenemos una tasa, un cálculo hecho por el INDEC que nos dice que tenemos una inflación. Bueno, depende de quién la tomamos, puede ser el 10,14, puede ser el 25%, el 35% y el 40%, pero nosotros yo particularmente he tomado los precios de los artículos que se utilizan en el alumbrado público. Por ejemplo, un foco común que ustedes conocen, un foco amarillo que son lagas de sodio, costaba entre julio y septiembre del 2013 59 pesos, hoy cuesta 120. Eso implica un aumento de un 100 y pico %. Una columna de alumbrado público, precios pagados por el municipio, estoy dando precios pagados por el municipio. Entre julio y septiembre del 2013 una columna de alumbrado público costaba alrededor de 1.470 pesos, hoy cuesta entre 2.700 y 3.000. Eso da un aumento o un costo inflacionario de alrededor del 180%. Como eso, todos los artículos, porque no son artículos comunes, tienen una variación altísima. Esto hace que nosotros hoy posiblemente establezcamos o aprobemos esta ordenanza y a lo mejor dentro de 6 o 7 meses tengamos que volver a llamar
asamblea de grandes contribuyentes porque la tasa quedó atrasada, porque estos artículos varían muchísimo. Ni hablar del valor del cable. El cable varía, un cable para una cometida de una luminaria valía 4 pesos con 70 y hoy vale 13 con 62, 182% de variación. O sea que yo he hecho el cálculo basándome en los gastos dados por la municipalidad. La municipalidad me ha proveído de los gastos originados en el 2013 para cada localidad. Y en base a eso hemos tomado el valor que era suficiente para cubrir los gastos con un cálculo inflacionario que, ya les digo, puede estar cercano a la realidad o puede quedar muy lejos si siguen aumentando los productos que utilizamos en el consumo, en la reposición de la luminaria. Dentro de esta tasa está contemplado el consumo de la energía, el mantenimiento, los elementos que se utilizan para la ampliación o remodelación, y además el seguro que incluimos porque hasta ahora el alumbrado público o el sistema de alumbrado público no tiene cobertura. Un día yo paro en la panadería y se cae una columna arriba del auto y me rompe el auto y ¿quién lo paga? Seguramente que vamos a salir corriendo y decirle a la cooperativa eléctrica pensando que las luminarias pertenecen a la cooperativa eléctrica. En realidad son propiedad del municipio y no había un seguro de cobertura sobre un auto que se rompa. Peor es si una luminaria cae sobre una persona y puede matarla. No hay cobertura sobre eso y el municipio debería hacerse cargo de la cobertura. Entonces, dentro de esta tasa también está contemplado un seguro contra terceros y de responsabilidad civil. Estaría también contemplado parte de la ampliación y las modificaciones que van a provenir en otros proyectos más adelante, pero esa tasa tendría que tener una partida o una parte de ese valor que contemplara ampliaciones o mejoras al sistema. Debo decir que sería importante por ahí adelantar que estamos pensando en un nuevo proyecto para modificar o mejorar el sistema yendo a un sistema de iluminación LED, que lo que hace es disminuir el consumo entre un 36 y un 60%, lo que daría la posibilidad de disminuir el consumo y así poder mantener el valor de la tasa en el tiempo, porque al achicar el consumo el proceso inflacionario podría aumentar, pero nos daría la posibilidad de poder mantener en el tiempo el valor de la tasa. La regla al entrar en el sistema queda fuera de ese artículo que era contemplado solamente Felipe Sola, y creo que ya el Ejecutivo está en conversación con la cooperativa de Felipe Sola como para que también pueda ingresar. Lo que sí en el valor de la tasa de Felipe Sola no estaría contemplado el convenio que pueda hacer el municipio con la cooperativa de Felipe Sola, por lo tanto posiblemente no alcance a cubrir la tasa del alumbrado público todo el gasto más el convenio, pero bueno, eso después el Ejecutivo deberá resolver. Si hay alguna consulta, señora Presidente, estoy para las respuestas. Sí, solicito que bueno, cuando terminemos con las preguntas, pedir la aprobación de esta ordenanza. Bien, sí, tiene la palabra la contribución. Señora Presidenta, mi consulta es Azopardo, ¿en qué cooperativa estaría contemplado? Y Azopardo no están dentro del convenio, no tienen convenio firmado con el municipio, están cooperativas eléctricas. Por lo tanto, la tasa de alumbrado público es cobrada por el municipio, en este caso por la delegación, ¿no es cierto? Si hicieran convenio, entraría, como la fiscal impositiva anterior no ha contemplado ni Azopardo ni
Nosotros no la contemplamos, sigue porque no hay acuerdo con el municipio. Y los costos están en el parámetro de Los costos siguen siendo los que estaban antes. Después quisiera saber por qué existe una diferencia, por ejemplo, nosotros como usuarios de Juan, más de 80 kilowatts, estábamos pagando, bueno, eso te explico, 9 pesos, pasamos a pagar 37,50 de costo fijo, un 7,10 sería la variable según la energía, la arriba del 52. Darregueira tiene el usuario de más de 80 kilowatts, un cargo fijo de 30 pesos, o sea, 7,50 menos que Juan, con porcentaje de energía según el gasto, la variable de 7,10 contra 5 de diferencia. Y así si lo observamos en varias localidades, siendo todas cooperativas y compara la reguera porque en cantidad de habitantes estaríamos, pero Sí. más o menos sabemos. Sí, tiene la palabra el concejal Pichi. En el caso de Juan, la cantidad de luminarias que tiene Juan rondan alrededor de 1.200 luminarias, 1.187, 1.200 luminarias. La Regueira tiene 1.250 luminarias, más o menos como Juan. La diferencia está en que Juan tiene 2.718 usuarios y la Regueira tiene 3.383. Por lo tanto, el gasto producido es el mismo, porque las horas que están prendidas luminarias, en invierno, por ejemplo, 14 horas, en verano 10 horas o 8 horas, depende de la época del año, con un promedio de iluminación de alrededor de 11 horas y medias en el año, día a año. El costo es el mismo de consumo, porque las horas que están prendidas son las mismas. Lo que pasa es que los usuarios, que son los que tienen que pagar, son más en la Regueira que Juan. Por lo tanto, el valor por luminaria disminuye un poco, de 37,50 a 30. El costo, yo le puedo decir cuál es el costo del 2013, el gasto de Juan en alumbrado público, 1.062.000 pesos fue en el 2013. Contra 1.160.000 de la Regueira. Entonces, la diferencia está básicamente en eso, en que los usuarios que pagan el alumbrado público son 450 más en la Regueira que en Juan, por lo tanto disminuye el costo por usuario. Pero el cálculo es el mismo. El consumo, pasando a la reguera. El consumo es el mismo, son 1.200 luminarias, Sí. 11 horas y media promedio prendidas, igual que Juan. Más usuarios. Son más usuarios nada más, se divide por más cantidad de usuarios, por lo tanto el costo baja. Lo que quiero decir, independientemente de la estratificación que hay por categorías de residenciales, comerciales o industriales, la intención es que entre los del mismo rubro sea similar. En la Regueira los residenciales pagan 30 pesos más el 5%, los comerciales pagan, el valor es algo de 70 más el 5, todos igual, variará un poco, digamos, por el consumo. Pero la diferencia que usted me pregunta está básicamente en la cantidad de usuarios que hay. Lo mismo para cada uno de los otros pueblos. Felipe Sola me parece que tiene 502 usuarios y algo de 235 luminarias. De acuerdo al consumo que tiene, da algo así como 25 pesos más el 5%. El cálculo está hecho en base a los gastos. Y si nosotros hacemos la cuenta de la variable con el gasto fijo, estaríamos en una situación de que el que se daría vuelta de que consume menos va a pagar más, el que consume más va a pagar menos. En la variable. Vamos a hacer un ejercicio práctico. Usted consume 200 kilowatts. Sí. 200 kilowatts, 5% son 10 kilowatts. En Juan tiene 7,10. Pero vamos a hacerlo por 5, que es más fácil para sacar la cuenta. Un usuario que consume 200 kilowatts va a pagar 30 pesos más el 5% del consumo de 200 kilowatts, que son 10 kilowatts. El 7,5. Bueno, en el caso de Juan, pero lo digo en realidad porque es más fácil el 5%.
En el caso de Juan exactamente igual. 37,50 más el 7,10 del consumo de 200 kilowatts son 14,20 kilowatts. A 30 centavos son 4 pesos con 50. Va a pagar 41,50 o 42 pesos. Aquel que consume 400 kilowatts va a pagar 8 pesos por el porcentaje de 7,10 más 37,50, va a pagar 4 pesos con 50 más que el anterior. O sea que la tasa es mucho más equitativa que antes, que usted pagaba el 52, el 52, el 56,2%. ¿Se da cuenta? Sí, tiene la palabra el concejal Gabriel. Sí, nosotros comprendemos la explicación del concejal Pichel, ha sido muy buena y lo entendemos. Lo que sí consideramos que en realidad el usuario que venía consumiendo pocos kilowatts va a haber incrementado en un porcentaje considerable el valor que tiene que pagar por el alumbrado público en la próxima factura. Más allá de eso, nosotros no es una cuestión que hacemos con respecto a eso, porque entendemos perfectamente las explicaciones, por eso lo hemos aprobado. Lo que quiero explicarle por qué hay una participación de los mayores contribuyentes, porque nosotros previamente dejamos en claro que tendrían que estar bien informados con respecto a lo que se iba a aprobar. ¿Por qué? Porque nosotros como bloque queremos dejar bien claro a la sociedad cuáles son las responsabilidades que tenemos con respecto a los aumentos correspondientes, en este caso a energía. En otro momento se han convocado mayores contribuyentes para aumentos en otras tasas. Les explicábamos a ellos que en realidad ellos tienen que estar preparados, porque muchas veces cuando se producen estos desfasajes, por mínimos que sean, la gente en primer lugar responsabiliza a las cooperativas eléctricas, acusándolas como que la luz en Torreña era más cara que en Juan, porque la cooperativa eléctrica se le ocurrió aumentar la luz. Y no es así en este caso del alumbrado público, porque la responsabilidad primero parte del Ejecutivo en establecer los parámetros para que nosotros aprobemos. Segundo, estamos nosotros los concejales que aprobamos este aumento, que tenemos que dar explicaciones a la sociedad. Ahora, también ellos, por lo menos nuestros mayores contribuyentes, cuando a mí me vengan a consultar o a quejarse por un aumento, un mínimo que sea, yo les tengo que decir que no es solamente responsabilidad del Ejecutivo, del Consejo Deliberante, sino también que es responsabilidad de los mayores contribuyentes, que son los que aprueban, los que terminan aprobando esto. Entonces, para poder responderle a la sociedad por qué apoyaron esto, tienen que estar preparados. Por eso, el concejal Pichel le agradezco su explicación y estoy dando un poquito una explicación porque cuando nosotros consultábamos cómo era la participación de los mayores contribuyentes, a la secretaria se sorprendió porque dijo nunca pasó. Entonces, bueno, yo creo que primero es el paso adelante de que nuestros mayores contribuyentes participen. Segundo, que asuman la responsabilidad de dar explicaciones a la sociedad por qué están aprobando esto junto con nosotros. Bien. Sí. Tiene la palabra la mayor contribuyente, gracias. Sí, señora Presidenta, me dirigiría al concejal Pichel nuevamente. Para hacerlo gráfico, yo tengo mi recibo de luz, lo que pago hasta ahora. ¿Usted me diría numéricamente lo que un ciudadano pagaría de ahora más? ¿Se lo alcanzo? Sí. Permiso. A ver, señora Presidenta, me autorizo. Sí. Quiero explicar lo que creo haber entendido de lo que usted me dice, que antes pagaba menos que ahora va a pagar más Yo que antes. considero la variable y el cargo fijo, ahora el que gasta menos va a
va a pagar un poquito más y el que gasta En más realidad un poquito menos. deberían pagar todos iguales porque Claro, en pero- realidad nosotros somos los que debemos sostener el sistema. Tal cual. Entonces, Pero por ahí para la gente, numéricamente, hay que saber, por ejemplo, que el mío es un consumo normal. a ver, más allá de la factura esta que usted me presenta, yo quiero hacer una explicación para que quede claro, independientemente de los números. Si el alumbrado público de Juan cuesta mantenerlo 1 millón de pesos, ese millón de pesos tiene que estar distribuido equitativamente entre los 2.785 usuarios. Usted me dice, yo con la factura anterior pagaba, por poner un número, 40 pesos, y ahora voy a pasar a pagar 45. Lo que usted no me dice es aquel que pagaba 120 y ahora pasa a pagar 40. En realidad lo que hacemos es tratamos de equilibrar entre aquellos que pagan mucho y aquellos que pagan poco, porque le estamos cargando al que paga más el parte del sistema. A eso, ¿no a es esa cierto? explicación es la que quiero que quede clara para la Claro. gente. Yo La aquí- gente por ahí numéricamente es más fácil al usuario, como no estoy acusando a nadie, porque incluso para mí sería más fácil saber que el mes que viene lo que yo voy a pagar en forma equitativa o no equitativa. Usted consume, ¿cuánto consumió? La izquierda. Permiso. 214 kilovatios. Esos 214 usted lo tiene que multiplicar por 7,10, que le va a dar a lo mejor 15 o 16 kilovatios, porque no tengo una calculadora. 214 por 7,10 le va a dar 15 o 16 kilovatios. Por 30 centavos igual el kilovatio. Le va a salir 4 pesos con 50. Más 37,50 va a pagar 42 pesos. O sea, no sé, a ver lo que dice. ¿Cuánto Está está? pagando 42. 42,61 por favor. No sé si va a haber aumento, dependerá de lo que usted consuma. Si usted consume en verano porque prendió el aire acondicionado, la bomba de la pileta y consumió 450 kilovatios, va a pagar en vez de 4 pesos con 50. O sea, que trate que recibo promedio, porque es un promedio normal, Está bien. Por favor, Verónica, el micrófono, porque si no la grabación es imposible. Le traje mi recibo porque es un recibo promedio normal al año. Incluso quizás hay algún otro contribuyente que tenga otro tipo de recibo como promedio normal. Por eso es que quería un cálculo sobre lo mío, Sí. que no tiene gran variedad. No, es un promedio normal y le digo porque Juan consume en todo el año 8.700.000 kilovatios. Que dividido en 12 meses y dividido en 2.780 usuarios, da alrededor de 220 kilovatios promedio. Yo no puedo tomar el que gastó 176 y el que gastó 189 de forma particular. Tengo que tomar para hacer el cálculo un promedio que ronda los 220 kilovatios. Usted estaría en 214 en el promedio. Aquel que gasta 400 kilovatios, que tiene un aire acondicionado, dos aire acondicionados y una pileta y qué sé yo, evidentemente va a pagar un poquito más. Pasaría a pagar a lo mejor en vez de 42 pesos como usted va a pagar 46, 4 pesos más o 5 pesos más, porque en realidad el 7% del consumo diferencial es muy bajo. Sí. Pero una ignorancia, no sé qué se refiere con piletas. 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 La pileta, la bomba. No trabajamos con sistema de gas. No, estoy hablando de la limpieza de la pileta, la bomba. Está bien, disculpe, no entendí. Digo que en verano a veces se consume más energía. El equipo de limpieza. Todo se aire acondicionado básicamente. Bien. Sí, tiene la palabra el concejal Basini. Señor presidente, me gustaría que el concejal Michel me explicara por qué en los comerciales, los que tienen más de 700 kilovatios, que están pagando un cargo fijo de 96 en el caso de Uruguay, tienen un 5% de porcentaje de energía. Lo mismo ocurre en los industriales,
donde tiene más de 25.000 kilowatts, pagan 160 pesos de cargo fijo y 3% de la energía. Eso para Juan, la Regueira, en fin. ¿Por qué están pagando menos? En realidad lo que se quiere equilibrar es la tasa. Entonces bajarse el porcentaje de consumo en porcentaje. Evidentemente